Hola amigos, este video, esta grabación fue hecha con la finalidad de dar una especie de introducción o explicación a lo que van a ser las filmaciones de los diferentes grupos la próxima semana. En este caso, para este grupo se va a utilizar la herramienta estadística análisis factorial bajo el tema calidad de atención en la Clínica Alborada. La introducción como tal, en cuanto a qué es la Clínica Alborada, qué fecha se constituyó, dónde está la ubicación y datos misceláneos. Luego, sobre el abordaje de los conceptos, en este caso la herramienta estadística análisis factorial, de dos autores diferentes, donde nos indica que el análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables, entre otros. Luego de aquello, de la introducción, de la conceptualización, ahora vamos al abordaje de los datos y el posterior análisis. No sin antes empezar indicando de dónde sacamos la data, si es que está en un archivo Excel, cómo la importamos al SPSS. En este caso, tenemos ya establecido el capture en SPSS y también indicando las variables que hemos utilizado. ¿Cuáles son esas variables? Estado de las habitaciones, comida, atención del personal sanitario, atención del personal auxiliar sanitario, atención del personal de enfermería, atención del personal médico, información recibida y solución del problema. Indicando también que todas estas variables, como es de menester de todos, deben ser cuantitativas, puesto que el análisis factorial tolera solo variables de ese tipo y por lo tanto, al levantar la data, se estableció la escala de Likert entre sus rangos del 1 al 5. El primer capture, que lo vemos allí, que es el del SPSS, donde existen más variables como sexo, edad, día de ingreso, cirugía, estado de las habitaciones, etc. Para el efecto, escogemos analizar, reducción de dimensiones, factor. Escogemos las 7 variables que al comienzo indiqué y luego, uno a uno, vamos seleccionando para escoger posteriormente dentro de ellos cuáles son los descriptivos, extracción, rotación, puntuación y opción. Entre los descriptivos, todos, según la clase vista en el doctorado, descriptivos univariados, solución inicial dentro de los estadísticos y dentro de la matriz de correlaciones, coeficiente, nivel de significación, determinante, KMO, inversa, reproducida y antiimagen. Luego, para la extracción, escogemos componentes principales, matriz de correlaciones, solución factorial sin rotar, gráfico de sedimentación, autovalores mayores que 1. Hay un detalle que tiene que ver con el número de factores que no se los explico ahora, sino que los explico después. Análisis factorial por rotación, Varimax, gráficos de saturación, puntuaciones factoriales, guardar como variables, escoger el método de regresión, mostrar matriz de coeficientes de las puntuaciones factoriales, las opciones, excluir casos según lista y suprimir valores absolutos menores de 0.65 en el caso del uso del KMO. Damos un enter allí y nos salen los resultados. El primero de ellos, estadísticos descriptivos, de las 7 variables de su población, de su rango mínimo máximo, media, desviación estándar. Más que el detalle, esa parte creo que sí puede ser muy obvia. Luego viene la matriz de correlación, donde podremos abordar o sintetizar el análisis en dos cosas. La primera, verificar qué relación entre variables supera el 0,50 e inclusive tiende a 1, ya que cuando la relación es muy fuerte entre variables, eso le hace bien al análisis factorial. En este caso, tengo un 0,826 con comida y personal no sanitario, tengo un 0,97 atención del personal de enfermería frente a la atención del personal médico, entre otros. Y el otro indicador es el determinante que está en la parte de abajo, parte inferior izquierda, que dice igual a 0,001. Cabe recalcar que cuando el determinante tiende a ser a 0, eso significa que la matriz es identidad, por lo tanto tiene inversa. En este caso,
en la próxima captura vamos a verificar la significancia y el rechazo o aceptación de la hipótesis. Ahí está la inversión de la matriz de correlación que queda como comprobación, no vale mucho para el detalle. Esta sí, la prueba de KMO y Barclay. Habíamos indicado, o más vale, la literatura nos indica que la prueba de KMO nos dice que si hay un 0,65 o más, significa que todas las variables que están interactuando en el estudio tienen significancia con respecto al análisis factorial. Si no es así, tenemos que descartar el estudio o por lo menos seguir al otro paso para verificar qué variables son las que realmente no deben continuar. Más abajito tengo la prueba de felicidad de Barclay en cuanto al chi cuadrado, los grados de libertad y la significancia. Esa significancia tiende a ser 0. Acuérdense que cuando el alfa es menor a 0,05, la hipótesis nula es rechazada. ¿Cuál es esa hipótesis nula? Que el determinante de la matriz identidad no es igual a 1. Perdón, es igual a 1 en este caso. Eso es rechazado. Viene la matriz antiimagen. Vamos a poner la atención en la correlación antiimagen. Acuérdense que esta grabación es una aproximación a lo que puede ser su exposición la próxima semana. En la matriz antiimagen, pongan atención en la correlación antiimagen que está en la parte inferior. Y verifiquen su diagonal. Es fácil verificarla puesto que encima del número tenemos una potencia A. 0,445 elevado a la A, 0,427 elevado a la A y así sucesivamente, la diagonal principal. ¿Qué nos dice la literatura al respecto? Que las variables que no tienen peso o significancia en el estudio son aquellas que están entre 0,5 o menos de eso. Y lo inverso, es decir, los superiores a 0,5 tienen peso o significancia. En este caso son atención del personal auxiliar sanitario con 0,76, personal de enfermería 0,723, personal médico 0,746 e información recibida 0,57. Son 4 las variables de 7 que tienen peso significativo y las otras 3 no. Habíamos dicho en ese KMO que estábamos descartando todo el grupo de variables para usar análisis factorial, pero era necesario verificar la matriz antiimagen para indicar cuál de las 7 son las que realmente no deberían estar. Recapitulamos, de acuerdo a la matriz antiimagen, los coeficientes de la correlación de las variables menores a 0,5 se consideran no significativas para el análisis factorial, para lo cual se excluirá por razones de significancia del modelo las siguientes variables, las que están con menos de 0,5. Estado de las habitaciones, atención del personal no sanitario y la solución del problema. Luego tenemos la variación total explicada, la literatura que nos dice que de los 8 componentes que arroja el resultado del SPSS, siempre se escogen los 3 primeros. ¿Por qué razón? Porque estos deben estar por encima de la unidad. 1,63 está el componente 3, 2,34 el componente 2 y 2,92 el componente 1. ¿Qué son componentes? Llámese componentes aquellos que agrupan variables similares en el estudio. Y ya veremos qué agrupa el componente 1, el 2 y el 3. Pasamos un poco más a la derecha y vemos suma de extracción de cargas al cuadrado en cuanto al porcentaje acumulado y verificamos que los 3 componentes representan el 86,25% de la variación de todo el grupo. El gráfico de sedimentación no hace otra cosa que contrastar lo indicado. ¿Cómo lo analizamos? Justamente en uno cruzamos una línea horizontal imaginaria y vemos lo siguiente: los punticos que están por encima y los punticos que están por debajo. Los punticos que están por encima son aquellos componentes que tienen más de la unidad, lo que hemos dicho que van a ser significantes o que representan o explican el 86,25% de la variación de todo el grupo. Y lo que está por debajo de ese 1 son los otros 5 componentes que prácticamente no tienen mayor impacto en el estudio.
Luego de haber realizado las interacciones respectivas, se determinan las variables para este modelo y luego se escogerá dos factores para la agrupación de las mismas acorde a sus características principales, manteniendo las demás opciones constantes. Esto de aquí ya es parte de cada grupo. ¿A qué me refiero? Para este grupo se verificó que posiblemente el componente 3 no tenga un peso significativo. Es decir, vamos a hacer un experimento adicional. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Vamos de nuevo a la data. En componentes principales, luego de todo lo escogido, ponemos número fijo de factores 2. Al comienzo no les dije que pongan ningún número porque por inercia el SPSS saca 8 y de esos 8 cogemos los 3 primeros. O los 3 que marquen la unidad o más que eso. Pero en este caso existe una duda. Una duda que el componente 3 puede ser de que no sea tan significativo, por lo tanto vamos a experimentar con dos componentes. Luego de eso vamos a escoger ya no las 7 variables, sino las 4 que verificamos estaban por encima del 0,5% en la matriz antiimagen. Volvemos a analizar entonces matriz de correlación. Verificamos que hay una correlación fuerte, o una relación fuerte, o una asociación fuerte entre las atenciones, sanitaria, enfermería, médico y viceversa, pero no entre comida y ellas. El determinante sigue siendo o sigue tendiendo a 0, por lo tanto la matriz es inversa, perdón, es una matriz de identidad, por lo tanto tiene inversa. La prueba de KMO ahora sí me salió un 0,766 mayor a un 0,65, lo que significa que las variables sí están interactuando entre sí y ayudan a que el análisis factorial sea la herramienta efectiva para el efecto. La significancia sigue tendiendo a 0, menor que 0,05, se rechaza o se sigue rechazando la hipótesis nula. Luego tengo la matriz antiimagen, acuérdense, ponen la atención en la correlación antiimagen, la diagonal principal, esa que está elevado a el exponente A, y ahora vemos 0,84, 0,722, 0,788 y 0,6111, perdón, por encima del 0,5. Eso significa que las 4 variables siguen siendo fuertes en este estudio. Viene algo nuevo, que no lo hicimos hace un rato porque decidimos parar ese primer caso debido a las dos alertas anteriores. ¿Cuáles fueron las dos alertas? El KMO menor a 0,65 y las variables que no subían de 0,5 en la matriz antiimagen. Bien, comunalidad es uno de los primeros pasos para realizar un análisis de componentes principales, que consta de 3 columnas. La primera, que es la variable como tal, la segunda, que es inicial, que todas van con 1, y la tercera, que es extracción. ¿Cómo se analiza esa tercera columna? Ese 0,915 significa lo que interpreta o lo que ayuda a interpretar con respecto a la variación de esa variable. ¿De parte de quién? De parte del grupo, de parte del componente. Voy de nuevo. Los componentes, en este caso los factores, explican la variación de la variable atención del personal auxiliar sanitario en un 0,915. Los factores explican el 94,2% de variación de la variable de atención del personal de enfermería, y así sucesivamente. Tengo ahora la varianza total explicada. Vemos que el componente 1 está por encima del 1, el componente 2 está muy cercano al 1, cuando es muy cercano al 1 por ajuste se lo puede escoger, y ahora esos dos componentes que nosotros teníamos la sospecha que eran los que bastaban para nuestro estudio, están en un 94,47% representando la variación de todas las variables. Es decir, esos componentes explican casi el total de la variación de las 4 variables escogidas. El gráfico de sedimentación es como una especie de confirmación. Recuerden, línea horizontal imaginaria en 1, por encima están 2 y por debajo 2, hablando de los componentes. Ahora les voy a explicar
un poco más a fondo qué es esto de los componentes. Los componentes son aquellos que agrupan variables que tienen similitud o algo que ver, o sencillamente tienen mucha asociación, mucha relación entre ellos. Entonces el componente 1, que podemos inclusive hasta cambiarle de nombre, podemos poner componente atención, está constituido por las tres atenciones: atención del personal de enfermería, atención del personal médico y atención del personal auxiliar sanitario. Y el componente 2, en este caso, con una sola variable, que es la de comida. El gráfico de componente en espacios rotados, tenemos un cuadrante allí donde el componente 2 es el eje de las abscisas X y el componente 1 es el eje de las ordenadas Y. Para analizar el del componente 2, es decir, X, se verifica por encima o por debajo. Por encima, positivos; por debajo, negativos. Y el componente 1, Y, se analiza por derecha o por izquierda. Por derecha los positivos, por izquierda los negativos. Cabe recalcar que en este caso verificamos que las tres atenciones tienen mucha cercanía. Para el efecto, podemos indicar que el peso mayoritario o la calidad del servicio solamente o en una probabilidad mayor lo representa el componente 1. Por último, matriz de coeficiente de puntuación de componente, que también lo da el SPSS. Tengo en el componente 1 0,354, 34,9, 34,5, 0,72, 0,072, perdón, y componente 2 lo que ven, ¿no? ¿Para qué nos ayuda esa matriz de coeficiente de puntuación? Para formar las ecuaciones. Ecuación de componente 1 y ecuación de componente 2. De la siguiente forma. Componente 1, 0,354, en este caso, atención del personal, más 0,349, atención de enfermería, más el 34,5, atención personal médico, y más 0,72, comida. Lo tenemos allí. Y el componente 2, 0,80, atención sanitaria, menos 0,06, enfermería, el 0, prácticamente nada para el otro, y más 1,003 la comida. En conclusión, estábamos hablando de variables, que desde un principio nosotros pensábamos que soportaban la calidad de atención en la Clínica Alborada, pero se verificó que de las 7, 4 eran las que tenían mayores pesos. ¿Cuáles eran esas 4? Las primeras de atención, ya se las indico, las primeras de atención, un ratico, y la de comida. Y dentro de esas 4, atención del personal auxiliar sanitario, atención del personal de enfermería, atención del médico personal y el de la comida, y de esas 4, nosotros tenemos dos componentes: el componente 1, las atenciones, y el componente 2, la comida. Y de esos dos componentes, el componente 1 es el que representa con mayor peso la calidad del servicio en la Clínica Alborada. Insisto, esto es una aproximación a la exposición que ustedes van a realizar en la filmación de la próxima semana. Gracias.